Ya, buenas tardes. Voy a hacer esta cápsula educativa con el módulo que habíamos visto, ¿cierto? De personas, ¿ya? Entonces, el módulo segundo, hablamos, ¿cierto? Que es persona, ¿ya? Eh, Personas naturales la define el Código Civil en su artículo 55, ¿ya? Que nos dice son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, divídase en chilenos y extranjeros, ¿ya? Eso nos habla el Código Civil de personas, ¿ya? Dentro de las personas existen personas naturales y personas jurídicas, ¿ya? Dentro de las personas jurídicas existen las de derecho privado, con fines de lucro, sin fines de lucro. Aquí en este caso, con fines de lucro, tenemos las sociedades civiles y las sociedades mercantiles, ¿ya? Sin fines de lucro tenemos las corporaciones y las fundaciones, ¿ya? Y en el caso de las personas naturales, estas se dividen entre chilenos y extranjeros, ¿ya? Domiciliados y transeúntes, ¿cierto? Ya. Entonces, después tenemos el principio de la existencia de las personas naturales, que éstas debemos distinguir de la existencia natural a la existencia legal, ¿ya? La existencia natural es desde la concepción hasta el nacimiento, ¿cierto? Después tenemos la existencia legal, que es desde el nacimiento hasta la muerte de esta persona, que esta puede ser real o presunta, ¿ya? Entonces, como decíamos, ¿cierto? La existencia natural comienza con la concepción y se extiende hasta el nacimiento. La ley en este caso toma en cuenta la existencia natural con un doble propósito. ¿Cuál es ese propósito? Proteger la vida y los derechos del que está por nacer, ¿ya? La protección de la vida y del que está por nacer, ¿cierto? Tanto está garantizado en la Constitución Política de la República, tanto en el artículo 19, ya número 1, como en el artículo 75 del Código Civil, ya que consagran la protección, que protege en este caso la vida del que está por nacer, ¿ya? Tenemos la protección de los derechos del que está por nacer, ¿cierto? Se verifica el nacimiento y si no se verifica el nacimiento, ya aquí hay dos casos, ¿cierto? En el caso de que se verifique el nacimiento y en el caso que no se verifique el nacimiento, ¿ya? En el caso que se verifique el nacimiento, el recién nacido entra en el goce de sus derechos como si hubiera existido en el tiempo que se le defirieron, ¿ya? Lo anterior es porque se inicia la personalidad de la criatura, es decir, se convierte plenamente en sujeto de derecho y posibilita en este caso a ser titular de ellos, ¿ya? Y en el caso que no se verifique el nacimiento, pasan los derechos a otra persona como que la criatura jamás existió, ¿ya? Entonces, en la protección de los derechos, ¿cierto?, del que está por nacer, hay que verificar, se verifica el nacimiento y si no, en este caso, si no hay nacimiento, ¿ya? Después tenemos la existencia legal que comienza con el nacimiento y se extiende hasta la muerte natural, real o presunta. ¿Cómo se inicia la personalidad de un sujeto? ¿Cómo se inicia la personalidad de un sujeto, cierto? Tiene que reunir tres condiciones: que la criatura se separe completamente de la madre, que esta separación tiene que ser completa, ¿ya? Y que la criatura haya sobrevivido a lo menos un instante siquiera. Ya, entonces el artículo 74 consagra ya situaciones donde no hay nacimiento. Y estas son, dice, cuando la criatura muere en el vientre materno, ¿cierto? Cuando muere antes de estar completamente separada del vientre de la madre y también cuando no ha sobrevivido a un instante siquiera, ¿ya? Cuando no ha sobrevivido a algún, no sobrevivió un momento en sí, ¿ya? En este caso, se entiende como que no existe esta criatura, ¿ya?
Nuestro código, conforme al artículo 74, no plantea ninguna exigencia posterior al nacimiento para conceder la personalidad. ¿Ya? La duración de la vida le es indiferente en cuanto al reconocimiento de la personalidad al que se refiere. Con ello se recepciona la llamada doctrina de la vitabilidad. ¿Ya? Hay una presunción también que es de la época de la concepción, ¿ya? Que esto lo señala el artículo 76 del Código Civil, que dice, se presume de derecho la concepción que ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 días contados hacia atrás desde la medianoche que principia el día del nacimiento, ¿ya? Esta es una presunción de la época de la concepción, ¿ya? Tenemos también el fin de la existencia de las personas naturales, que esta está en el artículo 78, que nos dice la persona termina con la muerte natural, ¿ya? Así termina la persona, ¿ya? Eh, ya hay en una muerte, la muerte que se derogó, ¿cierto? En el año 1943, ¿ya? Que esto tenía que ver particularmente a quienes pertenecían a órdenes religiosas de instituto monástico, ¿ya? Eh, entonces, en este caso, por ejemplo, la muerte natural se puede ver desde un punto de vista jurídico, que puede ser la muerte real o la muerte presunta. ¿Ya? La muerte real, ¿ya? Esta es, dice, el cese absoluto, irreversible, ¿ya? De todos los fenómenos de la vida. Y la muerte presunta, es, esta tiene que ser declarada por el juez, ¿cierto? En conformidad a las reglas legales respecto que el individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no, ¿ya? Hay una situación especial, ya que son los comurientes, que son personas que mueren, ¿ya? Que mueren estas personas, se supone que en un mismo instante, ¿ya? Entonces, esto dice que puede ocurrir cuando dos o más personas llamadas a suceder recíprocamente una de la otra mueren en un mismo acontecimiento, ¿ya? Sin que se sepa cuál falleció primero, ¿ya? No se sabe cuál falleció primero, murieron estas personas, ¿cierto? Pero no se sabe quién murió primero, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué hace la ley? La ley establece una presunción simplemente legal, ya que señala en este caso, dice, se procederá como si dichas personas hubieran parecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiera sobrevivido a las otras. Ya en este caso, ¿cierto? De los comurientes, que son personas que murieron en un mismo acontecimiento, ¿cierto? Ahí la ley dice que estas personas, eh, para la ley, van a morir en un mismo instante, ¿ya? Entonces tenemos la muerte real, ¿cierto? La muerte presunta y la situación de los comurientes, ¿ya? Algunos efectos jurídicos de la muerte son, pone fin a la existencia de las personas naturales y ¿qué pasa? Se termina la personalidad, ¿ya? Se abre la sucesión por causa de muerte de una persona, se difieren las asignaciones hereditarias o testamentarias, salvo que fueran condicionales, ¿cierto? Que estén bajo una condición. Ya se disuelve el matrimonio o el acuerdo civil. Se extinguen los derechos personalísimos ya en el caso de alimento, de usufructo, de uso o habitación. Ya terminan los contratos intuito persona, por ejemplo, el mandato siempre se va a terminar, ¿cierto? Si muere el mandatario, ya, por regla general, ¿cierto? En el comodato, si muere el comodatario, y asimismo en el contrato, ¿cierto? Si yo tengo un contrato, ¿qué pasa si muere el trabajador? Se termina el contrato. Ya en el ámbito de la formación del consentimiento, la oferta caduca por la muerte del oferente. ¿Ya? Se emancipan, ¿cierto? Los hijos por la muerte del padre o la madre. ¿Ya? Y así son algunas de las situaciones que tienen efecto jurídico la muerte. Ya, entonces después tenemos la muerte presunta, ¿cierto?
el juez, partiendo de ciertos antecedentes que tiene, presume la muerte de esta persona. Ya, la presunción en este caso es simplemente legal y se basa en circunstancias conocidas. Ya se tiene que basar en circunstancias conocidas como, por ejemplo, la desaparición del individuo por largo tiempo de su domicilio. Tiene que desaparecer el individuo, ¿cierto?, de su domicilio y tiene que carecer noticias de este. Ya no se tiene que saber de él. ¿Ya? El objeto de la muerte presunta es definir la suerte de los bienes que se constituirán en el patrimonio que ha dejado el desaparecido, o aquellos bienes que pudieran corresponder a sucesiones abiertas durante su ausencia. ¿Ya? En este caso principal, ¿cuál es el objetivo de declarar la muerte presunta? ¿Cierto? Es el patrimonio que tiene la persona. ¿Ya? Los requisitos para esto son que sea declarado punto 1 por sentencia judicial, después que la declaración se haga conforme al procedimiento ciertamente complementado, o sea, contemplado en el Código Civil, que el individuo haya desaparecido por un largo tiempo, ¿ya? Y que no haya noticias de su existencia, ¿ya? Estos son los requisitos, ¿ya? Hay periodos, ¿cierto?, de la muerte presunta que son la mera ausencia, después está la posesión provisoria de los bienes del desaparecido y después está la posición definitiva de los bienes del desaparecido, ¿ya? Entonces, puede pedir la declaración de la muerte presunta, ¿cierto? ¿Quién puede pedir la declaración de la muerte presunta? Cualquier persona que tenga un interés pecuniario, ¿ya? Cualquier persona que tenga un interés pecuniario significa en dinero, ¿ya? Por ejemplo, dice los herederos presuntivos, el nudo propietario de los bienes del desaparecido, ¿cierto? Ya, ¿quién tiene que declarar esta muerte presunta? Es el juez competente, ¿cierto? Del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, ¿ya? Si el desaparecido hubiese tenido más de 2 domicilios, la declaración podrá hacerse por cualquiera de estos jueces de cualquiera de estos 2 domicilios, en el caso que tenga 2 domicilios, ¿cierto? Ya. Después está el día de la fijación de la muerte, ¿cierto? Por regla general, dice que es el primer bienio contando desde la fecha de las últimas noticias. Ya, después tenemos los periodos de la muerte presunta, ¿cierto? Que son el periodo, como habíamos dicho, que es de mera ausencia, ¿ya? Al término de este periodo se declara la muerte presunta y comienza con la fecha de las últimas noticias del desaparecido y dura hasta el día que se declara o se decreta, en este caso, la posesión provisoria o definitiva de sus bienes. Ya, por regla general son 5 años, la excepción son de 6 o 3 meses según los casos, ya que estas excepciones son en casos extremos de catástrofe, ahí se dan estas situaciones, ¿ya? La finalidad esencial de adoptar estas medidas tiende exclusivamente a preservar los derechos y el patrimonio del desaparecido en su integridad. Ya, el periodo de posesión provisoria comienza en el periodo con el decreto que el juez concede la posesión provisoria y termina con el decreto que en este caso otorga la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Ya, fecha en que dicta el decreto, dice, tienen que haber transcurrido, ¿cierto?, 5 años, ¿ya? Desde la fecha de las últimas noticias del desaparecido. ¿Ya? Después está el periodo de posesión definitiva de los bienes, ¿cierto?, de esta persona desaparecida, que se inicia con el decreto que el juez concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Dicho decreto debe inscribirse en el conservador de bienes raíces, ¿cierto?, que corresponde al último domicilio del desaparecido, que haya tenido en este caso en Chile, ¿ya? Entonces, si no se inscribe, será inoponible a tercero, ¿ya? Eh, la finalidad esencial de esto, dice, se confiere a los presuntos herederos el pleno derecho de uso y goce y disposición sobre los bienes del desaparecido, como que en realidad éste hubiera muerto, ¿ya? Por eso, en ese caso, en el caso de la posesión definitiva,
el decreto debe inscribirse en el conservador de bienes raíces, ¿cierto? Y si no se inscribe, este no será oponible a tercero, ¿ya? Para que sea oponible a tercero. ¿Ya? La regla general es que se concede en un transcurso de 10 años, ¿cierto? En el caso de la posesión provisoria era 5 años, en el caso de la posesión definitiva de los bienes del desaparecido es de 10 años, ¿ya? Ya. Acá vamos a ver casos cuando se concede la posesión definitiva, ¿cierto? No la provisoria, al tiro la definitiva. Eh, Ejemplo ya, dice, cuando cumplido 5 años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido 70 años, ¿cierto? O más desde que nació el desaparecido, ¿ya? En este caso, no hay un periodo de posesión provisoria. No hay un periodo de posesión provisoria. ¿Por qué? Porque imagínense que hay que contar 70 años desde que nació el desaparecido, ¿ya? O sea, que tiene que tener más de 70 años, ¿ya? Después dice, inmediatamente después de transcurrido 5 años desde la fecha de la batalla peligro en que se encontró la persona desaparecida, sin haberse sabido más de su existencia, no hay periodo de posesión provisoria. Ya. En este caso, por ejemplo, si han transcurrido 5 años desde la fecha de una batalla o peligro. ¿Ya? Después tenemos la revocación de este decreto de posesión definitiva, ¿cierto? Y las causales. Ya. Entonces, las causales de revocación del decreto son las siguientes, ¿ya? Si se tuvieran noticias exactas de la existencia del desaparecido, si se tuvieran noticias exactas de la muerte del desaparecido, ¿ya? Y si el presunto muerto reaparece, ¿ya? Esas son causales de revocación, ¿ya? El decreto puede rescindirse a favor de. ¿A quién se puede rescindir este decreto ya? Del desaparecido, de los legitimarios habidos durante el desaparecimiento y el cónyuge del ausente por el matrimonio contraído durante el desaparecimiento, ¿ya? Los plazos para pedir la rescisión, dice el desaparecido en cualquier tiempo, en este caso es imprescriptible. Y los demás interesados dentro de los plazos de la prescripción, ¿ya? Efecto de la rescisión, solo aprovecha a las personas que tuvieron el decreto de revocación. Ya, entonces los efectos de la rescisión eh, solo aprovechan a las personas que tuvieron este decreto, ¿cierto?, de revocación. Se recobrarán los bienes del desaparecido en el estado en que se encuentren y todos los actos de disposición. Dado que los poseedores definitivos gozan de bienes como dueños, no responden por culpa lata. Para toda la restitución, los demandados serán considerados como poseedores de buena fe, a menos que se pruebe lo contrario. La sentencia que rescinde la declaración de la muerte presunta debe suscribirse al margen ya de la partida de defunción, ¿ya? Entonces, vimos todo el tema, ¿cierto?, de la existencia natural, de la existencia legal, ¿cierto?, de la muerte real, de la muerte presunta, ¿ya? Y ahora vamos a partir con ¿qué? Con los atributos de la personalidad, ¿ya? Son características inherentes a toda persona por el hecho de ser tal. Esos son los atributos de la personalidad, ¿ya? ¿Cuáles son estos atributos de la personalidad? Tenemos capacidad, nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil, patrimonio. Ya, entonces, ¿la capacidad qué es? La capacidad es la actitud legal, ¿cierto? Para adquirir derechos y contraer obligaciones, poder ejercerlos, ¿cierto? Y cumplirlas por sí mismo. Ya, esa es la capacidad. Dentro de la capacidad tenemos capacidad de goce, ¿cierto? Y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la actitud legal para adquirir derechos, ¿cierto? Y contraer obligaciones. No así la capacidad de ejercicio, que también es la actitud legal, ¿cierto? Para ejercer derechos y cumplir obligaciones, pero por sí mismo, ¿ya? Por sí solo.
sin el ministerio o autorización de otro. Ya esa es la diferencia, ¿cierto? De la capacidad, ¿cierto? De goce y la de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todos por el hecho de ser tal, pero no así la capacidad de ejercicio, ya que es la actitud legal para ejercer derecho, también cumplir obligaciones, pero por uno mismo, ¿ya? Sin el ministerio y la autorización de otro. Entonces, es muy importante en este caso la capacidad, ¿cierto?, de ejercicio, ¿ya? Eh, ya, mire, tenemos que solo la capacidad de goce constituye un atributo de la personalidad, ¿ya? Tenemos el artículo 1446 que dice, toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaz, ¿ya? Esto sale en el Código Civil, ¿cierto? En el artículo 1446. La excepción es que aquellas que la ley declara incapaces. Ya, el artículo 1447 define ya quiénes son capaces absolutos y quiénes son capaces relativos, ¿ya? Tenemos en el caso de los incapaces absolutos, tenemos los impúberes y los dementes, ¿ya? Y los sordomudos que no son capaces a darse a entender, ¿ya? Y los incapaces relativos, aquí tenemos los menores adultos, los disipadores que se hallan bajo un decreto, ¿cierto?, de interdicción de administrar lo suyo. No pueden administrar lo suyo, ¿cierto? Están bajo una interdicción, ¿ya? Los absolutamente incapaces, bajo ninguna circunstancia, pueden actuar personalmente a la vida jurídica, sino a través de representantes. En el caso ¿cierto?, de los incapaces relativos, relativamente incapaces, deben actuar representados o personalmente, o en este caso, son debidamente autorizados. ¿Ya? El artículo 43 establece quiénes son los representantes de estas personas, ¿ya? Por ejemplo, dice que son representantes legales de una persona, el padre o la madre, ¿cierto? El adoptante o el tutor o el curador, ¿ya? Hay otras incapaces de goce especiales, ya unas incapacidades de goce que son especiales o particulares, dice, que contempla algunas incapacidades de goce con respecto a determinados derechos, ¿ya? En este caso son estas incapacidades de ser absolutas o generales, son incapaces de goce, pero impiden adquirir derechos, que aluden ellas genéricamente en el artículo 1447, ¿ya? Después tenemos otros de los atributos de la personalidad, ¿no es cierto? Tenemos el nombre, que el nombre es la palabra o conjunto de palabras que sirve para distinguir legalmente a una persona de otra. Acá se distinguen el nombre civil, ¿cierto? Y en el nombre civil comprende, ¿cierto?, el nombre de la familia y el nombre propio o individual de pila, ¿ya? Podemos decir las características del nombre, ¿cierto? Que el nombre es incomerciable, no es susceptible de una cesión, en este caso entre vivos, ni transmitible por causa de muerte, ya es inembargable, es imprescriptible, es irrenunciable, ¿cierto? Por reglas generales permanente, ya es indivisible, ¿cierto? Tenemos también la protección del nombre, que el nombre está protegido en cuanto a su uso fraudulento, ¿ya? Que acarrea imposiciones de pena, ¿cierto? En este caso podemos ver, sería un caso, ¿no es cierto?, un delito de usurpación de identidad, ¿ya? Que tendrá una responsabilidad civil en este caso, ¿ya? Y en el caso del sobrenombre, dice, o apodo que carece el sobrenombre de todo valor jurídico, ¿ya? Y no forma parte de la designación legal de las personas. Antes se daba esta situación en el caso de identificar a ciertos delincuentes. Tenemos el caso del seudónimo, pero este está recogido por la Ley de Propiedad Intelectual ya, que define a la obra seudónima como aquella persona en que el autor se oculta bajo un seudónimo, ¿ya? ¿Cierto? Que no lo identifique, ¿ya? Después tenemos el domicilio, que el domicilio sale en el artículo 59, que señala que el domicilio es la residencia acompañada real o presuntiva con el ánimo de permanecer en ella.
Ya los elementos del domicilio tenemos el elemento material u objetivo y el elemento psicológico subjetivo. El objetivo es la residencia, ¿cierto? Que es el lugar donde habitualmente se encuentra la persona y en este caso el psicológico sería el ánimo. Ya, tenemos las clases de domicilio, ¿cierto? Hay varias clases de domicilios. Tenemos el domicilio político, domicilio civil, domicilio de origen, domicilio adquirido, domicilio legal, domicilio convencional, domicilio real o de hecho, ¿cierto? Domicilio general, domicilio especial y pluralidad de domicilio, ¿ya? Pero acá vamos a ver cuál es la importancia del domicilio. Ya tiene gran importancia en el ámbito jurídico, ¿cierto? Porque quedan de manifiesto en siguientes materias. Si no se estipula el lugar determinado en las obligaciones de género, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, ¿ya? En materia sucesoria, se abre la sucesión, ¿cierto?, de la persona en el último domicilio, ¿ya? En su último domicilio ahí se abre la sucesión, ¿ya? La sucesión se arregla por la ley del domicilio ahí en el que se abre. ¿Ya? En materia de estado civil, la posesión notoria del estado del matrimonio o hijo debe hacerse teniendo ante el vecindario del domicilio. Ya en materia procesal, por regla general, es el juez competente para conocer en materia civil o para intervenir en el acto contencioso el domicilio del demandado o el interesado. Ya es el juez competente para declarar la muerte presunta el último domicilio del desaparecido que haya tenido en Chile, ¿ya? Y a lo menos 2 testigos en el testamento que deben estar domiciliados en la comuna o agrupación de comuna que otorguen el testamento, ¿ya? Entonces, toda esta son la importancia que tiene el domicilio. El estado civil, ¿cierto? Sale en el artículo 304. El estado civil es la calidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles, ¿ya? Ya, y vamos a terminar con el patrimonio, ¿cierto? Que el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones apreciables pecuniariamente en dinero, ¿ya? Así que ahí terminamos con eh, esta cápsula, ¿cierto? Del módulo 2 de persona, ¿ya? Así que cualquier duda me pueden preguntar.